Les decíamos antes de irnos a publicidad que hoy vamos a hacer un viaje a través del tiempo, pero eso sí, que nadie se me asuste, sin movernos de casa, sin movernos del sillón o de esta silla en la que estamos aquí sentados. Vamos a enseñarles cómo era Madrid antes de que estuviera poblada por el ser humano, por el hombre. Así vamos a poder ver o vamos a poder repasar que, por ejemplo, donde ahora mismo está la T4 en Barajas, seguro que ustedes la conocen, eso era precisamente una zona pantanosa y ahí había animales de diferente índole, algunos animales que hoy en día, pues especies que hoy en día han desaparecido. Por ejemplo, en el puente de Vallecas, donde ahora está lleno de tráfico, hay mucha gente, mucha circulación, pues antaño lo frecuentaban jirafas o caballos gorila. Esto no me lo estoy inventando, esto está recogido en un libro estupendo, lo tengo aquí además para que ustedes lo vean con una portada espectacular, en un libro que se llama Madrid antes del hombre, Madrid, una historia para todos, que ha editado un libro con carácter divulgativo, que ha editado la Comunidad de Madrid y que hoy queremos conocer y queremos repasar con alguien que sabe mucho de todo lo que se recoge en este libro y que es José Luis Martínez, director de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, decía yo que es un libro, por cierto, la portada es preciosa, el interior también, porque es un libro divulgativo, pero al máximo, con muchísimas fotografías. Yo voy a poner aquí esto así para que se pueda ver. Por ejemplo, hay muchísimas fotografías de animales, de estudios paleontológicos, de cosas muy interesantes. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Madrid antes del hombre? Pues nos vamos a encontrar lo que es nuestro pasado más remoto, en este caso sobre todo la época del Mioceno, entre 5 y 14 millones de años. Uno ya en estas grandes cifras uno se pierde, pero nos vamos a encontrar cómo era Madrid hace 5 o 14 millones de años, lo has indicado muy bien. Por ejemplo, el felino que aparece en la portada, posiblemente en vez de los coches que van por la M30, era él el que circulaba en aquella época, los terrenos pantanosos de la T4 o lo que son las propias obras de ampliación de metro o en definitiva una variedad de flora y fauna que a los madrileños de hoy nos asombra porque es un paisaje muy parecido, para que los telespectadores se puedan hacer una idea, a lo que es actualmente la sabana africana. Claro, nada que ver con lo que hoy conocemos. Absolutamente nada que ver con lo que hoy conocemos. Claro, lo digo porque nos va a chocar más. Vamos a identificar, porque en el libro además se identifican lugares de nuestra comunidad, de nuestra geografía regional, pues que no tienen nada que ver pues con lo que ahora hay. No solamente por la fisonomía, sino porque había animales que nunca pensaríamos que podríamos encontrar. Claro, la mejor forma de transmitirlo, porque es cierto que cuando hablamos de paleontología es muy difícil tratar de explicarle al público, oiga, estos son fósiles de hace millones de años, y por eso la forma más fácil es poner el ejemplo de la zona pantanosa del T4 con las ilustraciones de qué animales había ahí en aquella época. Pero por ejemplo en Madrid existen animales que hoy mismo están extinguidas las especies, porque no olvidemos que el hombre quizás es el mayor depredador de todos. En este caso, como podía ser un antecedente del panda rojo, o como podían ser mastodontes, o como podían ser bisontes, o como podía ser en este caso los conocidos como felinos de diente sable. Quizás también es muy interesante que existían osos perro, osos lobo, es decir, una variedad de fauna que hoy podemos irnos a África o podemos irnos a determinados rincones de la India, que quizás sea donde podamos encontrar las similitudes más los parecidas. Descendientes de esas especies, como digo, porque los perros oso ya han desaparecido. Ya han desaparecido. Pero existieron en Madrid. Este libro, como digo, tiene la misión de dar a conocer a todos los madrileños pues estos datos interesantes de los primeros pobladores quizá de nuestra región, que desconocemos la mayoría, y lo hace, como decía, pues con mucho texto muy sencillo de leer, con mucha fotografía, muy divulgativo. Comienzan hablando de la formación de la Tierra y de los fósiles como registro de vida. Claro, tratamos de explicar desde el primer momento a qué es lo que nos estamos refiriendo, porque el hombre no estaba presente, y entonces decimos, o pretendemos transmitir cuáles eran los primeros registros en la vida, cuáles son los primeros fósiles de los que se tiene noticia, no solo en España, sino que también hacemos un repaso desde el punto de vista internacional, porque queremos situar al lector en el contexto de lo que se va a encontrar posteriormente en el libro. Vamos a hacer algún repaso de algunos de esos puntos que decíamos de nuestra región, donde no tiene nada que ver lo que encontramos ahora con lo que se encontraba antes. Porque claro, si ustedes van a la Casa de Campo, que seguro que muchos madrileños han paseado por la Casa de Campo, han disfrutado de lo que es el entorno natural de este lugar, pues seguro que no se figuran que allí había una especie que además llevaba el nombre de Madrid, rinoceronte madrileño. Sí, porque es un rinoceronte del que no se tenían noticias, en este caso no solo en Madrid, sino tampoco en España y en el resto del mundo, y por tanto, teniendo en cuenta que es una especie cuyos fósiles se descubrieron aquí en Madrid, lo lógico es que le apellidáramos como madrileño, y por tanto el que hoy pasea por la Casa de Campo tranquilamente hace unos millones de años no hubiera paseado tan tranquilo. No, porque había un poquito más de peligro, porque eran unos animales considerablemente grandes, supongo, bueno, pues como son los rinocerontes hoy en día, parecido.
Parecido, incluso más grandes. Más grandes. Más grandes, sí. O sea, que todavía imponía más. Todavía imponían más. Bueno, en la casa de campo además había tortugas gigantes. Había también tortugas gigantes, sí, en la casa de especies. campo, entre otras especies, pero cuidado que el que se acercara por el metro de Carpetana, por ejemplo, se podía encontrar sin ningún problema con un mastodonte. Que es como el antecedente de los elefantes. Que es el antecedente de los elefantes, o el que vaya por la M30 se encontraba con un felino. Te quiero decir que en todas partes de Madrid, en las partes que más conocen incluso los madrileños, en este caso había toda esta especie o toda esta fauna. La T4 antes, ahora mismo la vemos pues como una terminal estupenda del aeropuerto de Barajas, pero esos terrenos antes eran pantanosos. Antes, me refiero en esta época, hablamos Mioceno, estamos hablando de 15 millones de años atrás, hace nada, como aquel que dice, ustedes me entienden. En esta época eran pantanosos, pero no, que no lo confundan con una charca, sino claro, realmente con lo que eran auténticos pantanos y lo que eran auténticas extensiones de agua, que era por eso, porque los hombres también en su momento, cuando aparecimos, íbamos a buscar las zonas donde había agua, pues los animales también buscaban, en este caso la fauna, los lugares donde había agua, y dentro de lo que era la Comunidad de Madrid, un lugar muy significado es actualmente donde está la T4. Entre los animales que vemos en este libro, porque aquí aparecen reproducidos cómo serían, claro, esto es después de un estudio, después de haber encontrado los restos, ¿verdad? Y supongo que los expertos lo que hacen es una reproducción de cómo sería en función de esos restos. Sí, porque muchas veces se nos pregunta, oye, pero ¿qué imaginación le echáis para poder decir cómo eran aquellos animales? No, hay un proceso científico detrás que nos garantiza una fiabilidad. Es decir, primero lo que se hace es todos los restos fósiles que corresponden a un determinado animal se van reconstruyendo, se va reconstruyendo el animal, luego se va reconstruyendo a partir de los músculos que debería tener el animal, que va en estrecha conexión. Lo estoy diciendo un poco rápido, pero el proceso es mucho más complejo de lo que estoy explicando. Y luego, a partir de los músculos, y luego sí, lo que son los colores de los animales, sí que ahí son interpretaciones que se hacen por parte de los científicos. Pero lo que es la estructura del animal no es un invento, sino que es a través de la reconstrucción de los fósiles. Sí, porque además en el libro también hay una parte en la que se explica el trabajo paleontológico, que es muy interesante, es un poco lo que usted nos ha contado, pero digo, muy interesante para que veamos cómo se puede llegar a la conclusión de cómo es ese animal desde que se encuentra el resto en el suelo hasta que luego ya... Claro, lo primero que hay que decir es que el equipo de paleontólogos, en este caso, por ejemplo, en el yacimiento del Cerro de los Batallones, en Torrejón de Velasco, trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde bajo un sol de justicia, buscando los restos fósiles. De ahí los trasladamos a un laboratorio, tenemos un convenio con el Museo de Ciencias Naturales, dependiente del CSIC, y una vez que han concluido las excavaciones es cuando empieza también el trabajo arduo de proceder a la investigación, al depurado de las piezas, y al final llegamos a los resultados que se pueden ver en este libro. Claro, porque el trabajo cuando encuentras estos restos fósiles es muy complicado, quiero decir, muy complejo. No es solamente lo encuentro, lo deposito aquí y me olvido, sino que aparte de reconstruir, supongo, de conservación, de limpieza, todo esto, claro, no lo sabemos porque no somos expertos, pero es verdad que detrás hay un trabajo muy complicado. Hay un trabajo muy complicado y además en el que se utilizan los medios técnicos más avanzados, porque claro, por ejemplo, hay que situar exactamente el lugar en el que se ha encontrado y por tanto intervienen en este tipo de yacimientos, por ejemplo, lo que son geógrafos que nos asesoran desde el punto de vista de utilizar los medios técnicos para determinar dónde han aparecido los fósiles, la forma en que han aparecido los fósiles, cómo estaban situados, porque también en la medida de lo posible hay que reconstruir la situación en la que se encontraba en aquel momento los restos del animal que se están encontrando. Y luego viene el tema del laboratorio, bueno, primero el tema del lavado de las piezas, luego el tema del laboratorio y luego lo que es la reconstrucción a partir, por ejemplo, de imágenes en 3D. El Cerro de los Batallones, lo ha mencionado usted ahora, es uno de los yacimientos arqueológicos quizá que más fruto está dando, ¿no? Se han encontrado muchísimos restos allí. El Cerro de los Batallones, para que los ciudadanos lo entiendan, puede ser la joya de nuestra corona desde el punto de vista de lo que son yacimientos paleontológicos. Es que hay que tener en cuenta que es un yacimiento que es referencia a nivel europeo. En toda Europa no se ha encontrado una variedad de carnívoros como la que se está encontrando en el Cerro de los Batallones. Llevamos ya 20 años de excavaciones, en estos 20 años de excavaciones ya hay 8 yacimientos diferentes y la verdad es que no le vemos un final cercano precisamente por la variedad y la riqueza que nos está presentando este yacimiento. ¿Qué animales se encontraban allí? Que nos hagamos una idea. Pues básicamente carnívoros en este caso. ¿Por qué? Porque toda la zona del Cerro de los Batallones apenas tenía agua, pero también tenía lo que llamamos trampas, es decir, de repente había oquedades, cuevas,
lugares vacíos donde caían los animales y donde por tanto los carnívoros aprovechaban y los depredadores se aprovechaban para entrar. En este caso carnívoros, pues podíamos encontrar lo que son felinos habitualmente, lo que son en este caso también gatos, que podrían identificar como gatos monteses los en perros la lobos, actualidad. de los que me Los hablabas, perros ¿no? lobos también perfectamente se podían encontrar en Torrejón de Velasco. Ajá. Apasionante, la verdad es que es apasionante. Todo esto viene recogido en el libro Madrid antes del hombre. Además vemos que había en la comunidad osos. Bueno, la Madrid capital tiene en su escudo el oso y el madroño famosísimo. Sí. Y es que aquí hubo osos. Ahora nos parece rarísimo. Decimos, ¿va a haber osos en Madrid? Pues hubo. Hubo también osos, y hubo osos de considerable tamaño, y hubo osos perro, porque tenían una caracterización que en la actualidad era, podríamos entenderlo. ¿Cómo es un oso perro? Aparece aquí, pero si usted me lo describe un poco. Pues lo podemos describir en este caso como un oso perro, como en el tamaño de un oso, pero podríamos decir que con la movilidad del perro y con la fisonomía en cuanto a los movimientos del perro. Lógicamente el oso tiene un tamaño que es más difícil el desplazamiento, pero sin embargo Qué tenía... miedo me está dando, según lo cuenta. Bueno, no hay en Madrid en estos momentos, con lo cual podemos estar tranquilos. O al menos no sabemos que los haya. De momento no se ha descubierto. De momento no se han descubierto. Digo, porque en la ser como un actualidad. oso, pero con la agilidad de un perro, pues en fin, y la envergadura de un oso sería un animal peligroso. Sí, es un animal peligroso, desde luego, sin lugar a dudas. Pues decía que eso lo van a encontrar ustedes también en este libro, igual que otros hallazgos y avances que se han encontrado y que se han descubierto, muchos de ellos a través, casi de casualidad iba a decir, digo, a través de las obras que se han hecho en la Comunidad de Madrid. Ha habido, la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que está levantado por muchos sitios, y no hablemos de la capital, sí. Y de repente han dicho, anda, pues aquí tenemos unos restos. No, desde luego aquí, como dijo Dani De Vito en su momento, hemos encontrado el tesoro. Gracias a las... ¿Ya lo han encontrado? Ya lo hemos encontrado, bueno. Gracias a las grandes obras, todo nuestro patrimonio, porque es gracias a las obras de ampliación del metro, a lo que son las obras de las carreteras, las obras del AVE también, en este caso lo que nos permite encontrar los yacimientos. Es decir, nosotros mantenemos una relación, si se permite, de amor-odio con las grandes obras, porque por un lado, sin las grandes obras no encontraríamos estos yacimientos. También es cierto que yacimiento que se excava, yacimiento que en definitiva se destruye, es decir, ya no queda un registro para el futuro en ese mismo lugar. Pero si no fuera por estas grandes obras no podríamos encontrar o no podríamos recuperar nuestro patrimonio. Nosotros a partir de ahí en la Comunidad de Madrid tenemos claro que en la medida de lo posible lo que tenemos que conciliar es no pararnos, no retrasar y desde luego que se puedan ejecutar lo que son las grandes obras de infraestructuras, pero al mismo tiempo preservar nuestro patrimonio. En esto un buen ejemplo es el metro de Carpetana. En el metro de Carpetana cualquier que pase por esta estación podrá observar la musealización, podrá decir, oiga, cómo correteaban por aquí los animales hace 14 millones de años y al mismo tiempo se ha podido ejecutar la obra. Pues por ahí siempre van los tiros de la Comunidad de Madrid. Todo esto que se puede encontrar en Madrid antes del hombre refleja o tiene detrás un trabajo, como decimos, muy considerable, como nos ha comentado el director de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Una pregunta antes de despedirnos. El Prado es el museo de referencia a nivel europeo, internacional y uno de los mejores, como decimos, en las pinacotecas del mundo. Yo no sé si Madrid, en cuanto a museos que están relacionados con el mundo de la paleontología, como estamos hablando hoy, se puede convertir o es ya también referencia en muchos aspectos. Pues ahí también nosotros podemos presumir. Tenemos el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares, que ha cumplido además 10 años recientemente y que alberga en este caso importantes restos paleontológicos, porque la ley marca que todo este tipo de hallazgos debe depositarse en el Museo Arqueológico Regional, o en su caso también recomiendo a todos que puedan acercarse al Museo de Ciencias Naturales, que también tiene una riquísima colección paleontológica. ¿Cómo podemos hacernos con este Madrid antes del hombre? Es que merece la pena tenerlo en casa, ¿eh? Pues en principio en cualquiera de las librerías que nosotros tenemos como canales de distribución, por ejemplo la Casa del Libro o el Corte Inglés o la cadena Vips, pero en general distribuimos a todas las librerías. Pues Madrid antes del hombre, un libro editado por la Comunidad de Madrid con divulgación sobre los animales y cómo era nuestra región antes de que el hombre pusiera los pies en esta parte del mundo. Muchísimas gracias, señor Martínez, por haber estado con nosotros y por habernos contado también todo, unas pinceladas, porque hay mucho que contar. Sí, efectivamente hay mucho que contar. Todo lo que había y cómo era nuestra región en el Mioceno, hemos dicho, 15 millones de años 15 antes. millones de años. Muchas gracias, Pilar. José Luis Martínez, director de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que hoy nos ha acompañado. Con él cerramos nuestro programa. Muy buenas tardes, les dejamos con las noticias. Un saludo.